Hola hermanos, que la gracia y la paz de Cristo esté con todos ustedes. Hoy continuamos nuestro estudio sobre la idolatría en la era patriarcal, segunda parte. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y, en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. Resumen de la lección anterior. Después del diluvio, los seres humanos se esparcieron por todo el mundo. 70 nietos de Noé fundaron 70 naciones. El foco de atención bíblico en el desarrollo del plan de Dios se centró en la descendencia de Sem, quien había recibido la bendición de parte de Noé. Génesis capítulo 9, versículo 26. Lamentablemente todos habían sido contaminados por la doctrina de Nimrod. El politeísmo era el tipo de fe en aquellos días. Al igual que en los días antes del diluvio, también en el tiempo que estamos considerando, hubo un remanente. Un hombre llamado Abraham examinaba profundamente la realidad espiritual de aquel entonces. Al igual que los hombres de aquellos días, creían en la existencia de Dios, pero la diferencia radicaba en que lo que los demás señalaban como otros dioses, Abraham consideraba que eran criaturas sujetas al gran Dios creador. Aún la familia de Abraham era politeísta e idólatra, mas Abraham no lo era. Una de las causas por la cual Abraham tuvo que partir de Ur de los Caldeos hasta la tierra de Harán, junto a su familia, fue el hecho de que enseñara acerca de la existencia de un solo Dios. Estando en Harán, Dios manda a Abraham que se aleje de su padre y de su parentela. El propósito de Dios, un nuevo comienzo espiritual, con un hombre que, a diferencia del resto del mundo, creía en la existencia de un solo Dios, el Creador. Dos promesas le hizo Dios a Abraham. Uno, hacer de él una gran nación. Y dos, en su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra. En pocas palabras, le habló de Israel y de la iglesia, del judaísmo y del cristianismo. Abraham, avanzado ya de edad y esperando el cumplimiento de la promesa, acepta que su esposa Sarai le dé a su esclava Agar para que por medio de ella ésta le pudiera dar descendencia. De esta unión nace Ismael y junto a él toda una nación que rivalizaría con la descendencia del hijo de la promesa, Isaac. Muchos siglos después surge una nueva religión monoteísta llamada Islam, cuyo fundador Mahoma dice ser descendiente de Ismael. Unos años más tarde del nacimiento de Ismael, nace el hijo prometido Isaac, a quien Dios le ratifica el compromiso adquirido con Abraham. Ya Dios no solo sería el Dios de Abraham, sino ahora sería el Dios de Isaac, quien mantuvo una fe monoteísta como su padre. Isaac contrae matrimonio con Rebeca, de la familia de Abraham, que como dijimos anteriormente era politeísta. Así nos lo mostró la Biblia en el caso de Labán, hermano de Rebeca. De la unión entre Isaac y Rebeca salieron Esaú y Jacob, yéndose la línea de la promesa por el segundo hijo, Jacob, quien recibió la bendición de la primogenitura. Esaú se rebela contra Dios y su padre, se casa 3 veces. Entre sus esposas estaba una hija de Ismael, más enemigos para la descendencia de Jacob. Dios cambia el nombre de Jacob por Israel. Jacob trabaja para casarse con Raquel, pero el idólatra de Labán
lo engaña y le da a Lea. Jacob fue el primero en el remanente fiel de la línea de Set en tener 2 esposas, no porque él lo quisiera de esa manera, sino bajo engaño. Se repite nuevamente la historia de las esposas concediendo a sus esclavas. Jacob tiene 12 hijos, de donde vienen las 12 tribus de Israel, y el cumplimiento de la primera promesa haría de Abraham una gran nación. El 11º hijo fue José, el hijo de Raquel. José es vendido por sus hermanos a los ismaelitas y llevado a Egipto. La idolatría era patriarcal, segunda parte, desde la migración a Egipto hasta el llamado a Moisés. Aquí vemos la línea del tiempo, de la cual hemos analizado también en clases anteriores. Estamos ahora en la parte ya de la era patriarcal. Ya estudiamos en la primera parte a Abraham, a Isaac, a Jacob y a José. Quedamos en cuando José llegó a Egipto. Hoy vamos a estudiar la parte número 2, desde José hasta Moisés. Observamos una gráfica de lo que es el planeta Tierra, el sector donde está Egipto, y vemos también a Canaán. La Biblia dice en Génesis capítulo 10, versículo 6, los hijos de Cam, Cus, Misraín, Fud y Canaán. En Génesis capítulo 10, versículo 13 dice, Misraín engendró a Ludín, a Anamín, a Leabim, a Naftuim, a Patrusín, a Caslujín, de donde salieron los filisteos, y a Caftorín. En hebreo, a Egipto lo llaman Mizraim. Es la palabra que aparece en el Antiguo Testamento. Entonces, donde nosotros encontremos que en la Biblia nombran a Mizraim, se están refiriendo a Egipto. Conozcamos un poco de Egipto para entender un poco mejor el panorama en el cual iban a vivir José y Moisés. La historia de Egipto en la Biblia comienza cuando los 3 hijos del patriarca Noé, Sem, Can y Jafet, comenzaron a repoblar la tierra. Can tuvo 4 hijos y el segundo de ellos fue Misraín, Génesis 10:6, quien eventualmente se convirtió en padre y fundador del reino postdiluviano de Egipto. De hecho, en el Antiguo Testamento, Egipto es la traducción de la palabra hebrea Misraín, como lo dijimos anteriormente. Este reino también se conocía como la tierra de Cam, pues, según la tradición, Cam siguió a sus hijos a Egipto. La palabra Egipto proviene del antiguo nombre griego Aigiptos. Misraín fue antepasado de los ludeos, los anameos, los leavitas, los naftuitas, los patruseos, que fueron los hijos de Patrusín, los caslujitas y los caftoritas, de los cuales descendieron los filisteos. Misraín y su hijo Patrusín, de donde vienen los patruseos, fueron de los descendientes de Cam que ocuparon el territorio de Egipto. Los primeros habitantes de Egipto se establecieron en las riberas del Nilo huyendo del desierto. Tenemos ubicado al Mar Rojo, la península del Sinaí, al norte está el Mar Mediterráneo, y vamos a ir conociendo la formación geográfica y política de Egipto. Comenzó con una capital llamada Menfis. Los descendientes de Patrusín, los patruseos, habitaron lo que se conoció como el Alto Egipto, en las tierras del sur, una región que se extendió por la región del Valle del Nilo, que va desde el sur de Menfis hasta Siene, la moderna Asuán, situada en la primera catarata del Nilo. Entonces tenemos aquí entre las llaves todo lo que correspondía a la tierra del sur, del Alto Egipto, donde habitaron los descendientes de Patrusín. Tenemos entonces también la tierra del norte, el Bajo Egipto, con Misraín. Misraín pobló la zona del delta, la parte del delta, conocida como el Bajo Egipto. La terminología alto o superior y bajo
o inferior se deriva del flujo del Nilo desde las tierras altas de África Oriental hacia el norte hasta el mar Mediterráneo. Encontramos el delta del Nilo, el río Nilo. La dirección del río Nilo iba de sur a norte. La mayoría de los ríos van siempre de norte a sur. El Nilo y otros ríos más tienen una dirección contraria, de sur a norte. El río Nilo es un largo río africano que nace en Burundi y recorre el este de África en sentido sur-norte hasta desembocar en el mar Mediterráneo en la zona correspondiente a Egipto. La ubicación geográfica de Egipto, por el norte con el mar Mediterráneo, con el sur con el desierto de Nubia, que está ubicado en el país de Sudán, en el este con el mar Rojo y en el oeste con Libia y el desierto de Libia. Los primeros habitantes de Egipto se establecieron en la ribera del Nilo, huyendo del desierto. El río Nilo vino a ser de gran bendición para estos pueblos, pues fue un oasis en medio del desierto. Sin la ayuda de este río, la civilización egipcia no podría haber llegado a tal nivel de progreso y muy probablemente habría sucumbido en el tiempo. Tenemos 3 fotos aquí donde podemos apreciar de manera aérea lo que fue el río Nilo o lo que es el río Nilo. Aquí en la foto satelital podemos ver cómo hay desierto del lado este y desierto del lado oeste del río Nilo. Si no hubiese sido por este río, todo esto hubiese sido un largo desierto y un árido desierto. También el río Nilo fue de gran bendición, tanto para canales de riego, así como vía principal de comunicación. Los egipcios pudieron usar el río Nilo para cultivar. Egipto se caracterizó por el grano. La gran cantidad de grano que salía hacia el mundo exterior provenía de Egipto. El historiador griego Heródoto dijo: Egipto es un don del Nilo, ya que sin él sería una continuación del desierto. Esta creación del Dios verdadero para bendición de los pueblos sería tomado por ellos como parte de la divinidad. El Nilo llegó a ser como un dios para ellos. Egipto originalmente estaba dividida en 2 reinos, como lo mostramos hace un momento: el Bajo Egipto y el Alto Egipto. El Bajo Egipto, los descendientes de Misraín, estaba formado por 20 provincias. Ellos tenían su propio faraón. Y el Alto Egipto, los descendientes de Patrusín, estaba formado por 22 provincias y ellos también tenían su propio faraón. Y así estaba organizada políticamente Egipto en sus inicios. Breve historia de Egipto. Con más de 5.000 años, la historia de Egipto es la más larga y documentada del mundo. Veamos los hitos que más han marcado esta importante civilización. Tenemos el Imperio Antiguo, que va desde una edad desconocida hasta el 2100 antes de Cristo. El Imperio Medio o de los Hicsos, que va del 2100 hasta el 1650 antes de Cristo. Y el Imperio Nuevo, que va desde el 1650 hasta el 525 antes de Cristo. Vamos a hacer un análisis de estas 3 edades o 3 eras de la historia de Egipto. Sumamente importante para nuestro entendimiento en la historia de José y de Moisés. Imperio Antiguo. Hacia el año 3100 antes de Cristo, el rey Menes del Alto Egipto invadió el Bajo Egipto, unificando ambos reinos. Menes se convirtió en el primer soberano de la primera dinastía y fue calificado como el unificador de ambos países.
Con él se inicia el periodo histórico y la primera de las 30 dinastías que gobernarían Egipto hasta su conquista por el rey persa Artajerjes. Menfis fue la capital de Egipto en este periodo del Imperio Antiguo. El faraón surgió como la figura más importante de toda la sociedad, a quien incluso se le atribuían poderes divinos. Era el jefe militar del Estado y el sumo sacerdote, además de ser el responsable de impartir justicia y distribuir el agua y otros servicios básicos. Se apoyaba en una corte de nobles y funcionarios. Este periodo, conocido como la era de las pirámides, abarca desde la tercera hasta la sexta dinastía. Durante las dinastías 3 y 4, Egipto vivió una época dorada en la que sin guerras todos trabajaban para complacer a su faraón. En esta época se construyó el complejo funerario de Menfis en Saqqara, con la famosa pirámide escalonada. Posteriormente se construyeron las 3 grandes pirámides de Giza, Keops, Kefren y Miserinos. Estos eran las tumbas reales para el faraón y toda su familia. El Imperio Antiguo acabó en un caos económico y social. La etapa de decadencia se prolongó hasta el año 2100 a.C., cuando los príncipes de Tebas, una ciudad del Alto Egipto, acabaron con este periodo de anarquía. Imperio Medio o de los Hicsos, del 2100 al 1650 a.C. El periodo lo marca el inicio de Tebas como capital de Egipto. Los soberanos de Tebas, en el Alto Egipto, lograron someter a todo el país y hay un nuevo periodo de prosperidad. Empieza con la 12ª dinastía, que durará varios siglos. Entre los faraones de esta 12ª dinastía destacan Sesostris I, Sesostris II, Sesostris III y Amenemhat I, II, III y IV. Vale la pena señalar, y lo vamos a ver más adelante, que Sesostris II fue uno de los faraones que van a tomar un protagonismo en nuestra historia bíblica, y en este periodo también hubo una mujer faraón, o sea, una faraona llamada Neferusobek. Los faraones de esta dinastía impulsaron grandes construcciones como victoriosas campañas. Durante esta época, Egipto extendió su frontera conquistando una parte de Nubia, parte del territorio de Sudán, al sur de Egipto. Y en el plano cultural, vale la pena destacar que la momificación dejó de ser un privilegio de los faraones, pues se le permitió al pueblo que accediera a la inmortalidad. Según ellos, cuando momificaban a alguien, su cuerpo quedaba intacto para que cuando viniera el reencuentro con el espíritu. En este periodo, Egipto conocería por primera vez la dominación extranjera. Durante la 14ª dinastía, el imperio fue invadido por los Hicsos. Eran unos pueblos asiáticos de origen semita, procedentes de Siria y de Canaán. Estos sometieron a Egipto durante un siglo. Hicieron de Avaris la capital de Egipto durante 2 dinastías y gobernaron el país entre la 14ª y la 16ª dinastía. Ahí vemos el mapa. El reino de los Hicsos correspondían todo lo que era Canaán y parte de Siria, y bajaron y conquistaron Egipto. Es probable que la migración hebrea proveniente de Caldea ocurriera durante esta parte de la historia egipcia.
Esto explicaría la consideración con la cual los faraones trataron a Abraham, a José y a Jacob. Los hicsos, como semitas que eran, no compartirían el odio que los egipcios sentían hacia los extranjeros. Ahora vamos con el Imperio Nuevo, desde el 1650 hasta el 525 a.C. Este Imperio Nuevo no lo vamos a ver en su totalidad. Llegaremos solamente hasta el emperador que gobernaba cuando Moisés. El príncipe que consiguió expulsar a los hicsos de Egipto fue el fundador de la famosa 18ª dinastía, de nombre Amosis. Este reunifica nuevamente el gobierno y vuelve a hacer a Tebas su capital. En este periodo, Egipto se convierte en el país más importante de Oriente, con un estado militar. Tumosis III, el Alejandro de los egipcios, con la 19ª dinastía, constituyó la época más espléndida de la historia egipcia. Tumosis III realizó campañas militares por el cercano Oriente, con expediciones a Siria, consolidando su dominio desde el Éufrates hasta Chipre. Vemos en marrón todo lo que creció el imperio egipcio con Tumosis III, llamado el Alejandro de Egipto. Sin embargo, los egipcios nunca llegaron a ser un pueblo de grandes navegantes, pues carecían de tripulaciones entrenadas y además le tenían miedo al mar. Dejaban a los fenicios para que se ocuparan del comercio marítimo. Todo esto ocurrió aproximadamente en el 1435 antes de la era cristiana. El faraón Neferjeperura Amenhotep, también conocido como Ajenatón, Akenatón o Akenatón Amenhotep IV o Amenofis IV, fue el 10º faraón de la dinastía 18ª de Egipto. Su reinado está datado en torno al 1356 al 1336 a.C. Este es uno de los faraones más famosos de toda la dinastía de Egipto. Rompió con el clero del dios Amón, promoviendo el culto a una única deidad, el dios solar Atón, proclamándose a sí mismo su profeta. También construyó un templo en honor a su único dios y cambió su nombre a Neferjeperura Ajenatón. Este es un ejemplo de una fe monoteísta en un dios falso. En pocas palabras, no porque alguien sea monoteísta significa que es adorador del Dios verdadero. Este faraón Amenofis IV resultó ser monoteísta, pero adorador de un Dios falso. Tutankamón fue otro de los nombres más famosos entre los 14 faraones de la 18ª dinastía. Reinó poco, no llegó a los 20 años de edad, pero es famoso por el impacto mediático que tuvo el descubrimiento en los Valles de los Reyes de su tumba a comienzos del siglo XX, entre otras razones por la espectacular máscara funeraria que puede admirarse en el Museo Egipcio. Tutankamón restauró el culto politeísta que Amenofis IV había abolido. Ramsés II es otro de los faraones importantes, pero ahora de la 19ª dinastía. Ramsés II comenzó algunos de los templos más increíbles jamás construidos, como el templo Abu Simbel, que era un templo hecho para el mismo Ramsés. Luego de Ramsés II, el tercer faraón de la 19ª dinastía, hubo 8 faraones más y luego 10 dinastías más. En nuestro estudio llegaremos hasta Ramsés II, porque es el faraón que gobernaba en los tiempos de Moisés. Ahora hablemos de la religión en Egipto. Recordemos a Nimrod, su leyenda fue llevada hasta África por Caan y sus descendientes, siendo Misraín y Patrusín los encargados de hacerla crecer en Egipto. Llevaron la leyenda en el idioma egipcio demótico y el copto. Establecieron su propia religión con sus propios dioses, pero inspirados en aquel de quien surgió todo, Nimrod, Semiramis y Tamos.
En los inicios, el faraón era considerado como la reencarnación del dios Horus. Más adelante, deja de ser visto como una figura divina, pero sigue siendo venerado como alguien con un poder inmenso, aunque mortal. Cada faraón contaba con esposa, sacerdotes, visires y generales. Algunos de los dioses egipcios fueron, recordemos que todos parten de la misma esencia, el dios Sol, la reina del cielo y el hijo de ambos. Amón, el dios de los dioses, el creador. Se caracterizaba porque tenía dos plumas. Era dios del viento y los secretos. Se fusionó con Ra, Amón-Ra, y se convirtió en el dios más importante. Tenemos a Mut, esposa de Amón, representada por un buitre. Neit o Nat. La diosa Neit fue considerada en Egipto como la madre de todos los dioses, la que dio a luz a Ra y a Osiris. Si se fijan, ya en estos tres tenemos el dios Sol, la reina del cielo y el hijo de ambos. Ra, el dios del sol, el que alumbra cada día, se representaba con cabeza de alcohol y un disco solar. Era el dios del sol y de la vida. Fue el más importante en el imperio antiguo. Osiris, el dios de la resurrección, era el que acompañaba a los muertos en el tránsito a su nueva vida. Fue asesinado por Set. Set, hermano y asesino de Osiris, dios de las tinieblas y del mal. Es el dios del mal, de la violencia, de la sequía. Mató a su hermano Osiris por envidia. Fue desterrado al desierto. Aquí vemos una copia de lo que fue Caín en su entonces. Tot, el dios lunar, que medía el tiempo. Gracias a él pudieron nacer Osiris, Set, Isis y Neftis. Isis, la diosa de la maternidad, esposa de Osiris. Horus, representado por un halcón, hijo de Osiris e Isis. Se decía que los faraones eran la reencarnación de Horus. Era considerado el dios del cielo. Sobeb, el dios de la fertilidad y del Nilo, representado con cabeza de cocodrilo. Anubis, con cabeza de chacal, era quien conducía a los muertos hasta el tribunal divino. Era el dios de la momificación y guía de los muertos en el juicio de Osiris. Top, dios con cabeza de ibis, protector de la escritura, de la música y del saber. En el juicio de Osiris pesaba el corazón del difunto. Nut, la diosa de la noche, se representaba como una bóveda celeste llena de estrellas. Maat, la diosa de la justicia, siempre se representaba con una pluma de avestruz en la cabeza. Atom, dios solar, fue único dios durante el mandato de Amenofis IV. Canum, dios de las aguas, dios del Nilo. Según la antigua creencia egipcia, Canum realizó la creación física de humanos a partir del limo del Nilo en un torno de alfarería. Fue adorado en varios lugares de Egipto, como Asuán, Esna y Memphis, como el dios que trajo el Nilo para establecer la vida en sus orillas. Ekek, mujer con cabeza de rana. A partir del Imperio Medio tenía funciones de ayuda en el parto. Preside los nacimientos como comadrona, era la que daba el soplo divino a los recién nacidos. Geb, dios de la tierra. Jepri, el dios que se creaba a sí mismo, el dios sol, autocreador, simbólico de la vida eterna. Tenía cabeza de escarabajo. Apis, el toro sagrado, fue un dios solar de la fertilidad y posteriormente funerario, miembro de la corte de los dioses del antiguo Egipto. Y como estos, muchos dioses más. Egipto se caracterizó por ser politeísta. La mitología egipcia, junto a la mitología griega, es aquella que tiene más gran cantidad de dioses entre los países de esta tierra. Ahora
nos ubicamos en la segunda parte del Imperio Medio, en el año 1706 a.C. José era hasta ese entonces el hijo menor de Jacob, quien a través de sueños Dios le reveló su plan. Ese plan no le gustó para nada a sus hermanos. En Génesis capítulo 37, versículo 27 dice: venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Los ismaelitas y los madianitas eran dos pueblos distintos. Los ismaelitas eran descendientes de Ismael, hijo de Abraham con Agar, y los madianitas también eran descendientes de Abraham, pero por parte de su segunda esposa, Sétura, según Génesis capítulo 25, versículo 2. Recuerden que Agar no fue esposa de Abraham, era la esclava de Sarai que se dio a Abraham para que tuviera un hijo. Tanto ismaelitas como madianitas tenían relaciones comerciales y viajaban juntos. José, luego de ser vendido por sus hermanos, siempre se mantuvo en familia, una familia lejana y politeísta. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, según Génesis 37-36. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Génesis 39:1. Mucha gente dice que la Biblia se contradice en estos dos versículos, porque el 37-36 dice que fueron los madianitas los que lo vendieron a Potifar, y el capítulo 39, versículo 1, dice que fueron los ismaelitas los que lo vendieron. Tanto ismaelitas como madianitas, siendo dos pueblos distintos, estaban unidos en relaciones comerciales, eran socios comerciales. Por eso es que fueron madianitas o ismaelitas el grupo asociado, los que vendieron a José a Potifar, que era el oficial de Faraón. Tanto ismaelitas como madianitas, así como el resto de las naciones, profesaban una fe politeísta. Los únicos que habían mantenido una fe monoteísta eran Jacob y sus hijos. José, monoteísta, se va a enfrentar con un gran monstruo, toda una nación de origen camita, idólatras y politeístas. Eso era lo que representaba Egipto. Y podemos ver entonces a un joven como José vendido a una nación cuya cultura, cuya religión, cuya idiosincrasia era totalmente diferente a lo que él había vivido. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. La fidelidad de José al único Dios verdadero lo llevó a la cárcel. Cuando la mujer de Potifar trató de tener relaciones sexuales con él y él salió huyendo y dejó la ropa en manos de la mujer de Potifar. En la cárcel, Dios le permite interpretar los sueños del copero, así como el sueño del panadero. El faraón tiene dos sueños. El copero le aconseja que llame a José para su interpretación. José interpreta los sueños y Faraón lo hace segundo señor de todo el imperio egipcio. Luego el faraón le puso un nuevo nombre a José, un nombre egipcio, Safnat Panea. También le dio una esposa, quien se llamaba Asenat y era hija de Potifera, el sacerdote de On. Entonces José se hizo cargo de toda la tierra de Egipto. Génesis 41-45 en la Nueva Traducción Viviente. Este texto nos arroja algunas condiciones por las cuales tuvo que pasar José. A José le dieron un nombre egipcio, Safnat Panea.
tal vez para adaptarlo a las costumbres egipcias. No era normal que el segundo al mando en todo el imperio egipto tuviera un nombre hebreo. Habría que ponerle un nombre egipcio. Pero contrario a lo que quiso hacer Nabucodonosor con el profeta Daniel y sus amigos siglos posteriores, para hacerlos olvidar de Dios, el faraón le da un nombre en egipcio, cuyo significado es Dios habla y vive. Cada vez que llamaban a José Safnapanea, que significaba Dios habla y vive, José podía recordar al Dios que él estaba sirviendo. Faraón conocía de la existencia del Dios de los hebreos, según Génesis 41:39, así como de la existencia de muchos dioses, pues Faraón era politeísta. También le dio una esposa, quien se llamaba Asenat, del egipcio, significa perteneciente a la diosa Ney o Nak. La diosa Ney fue considerada en Egipto como la madre de todos los dioses, la que dio a luz a Ra, el dios del sol, y a Osiris. ¿Les recuerda a alguien? A Semiramis. Semiramis dio a luz a Tamus. Tamus tenía el espíritu de Nindro, quien se consideró dios sol. Esta es la definición de reencarnación, un espíritu adoptando otro cuerpo. Esta doctrina es muy común entre las religiones orientales. También decían que cada faraón era la reencarnación del dios Horus. Ney dio a luz a Ra, el dios sol de los egipcios. Ninro, junto con Semiramis, dieron a luz a Tamus. Y Tamus es el dios sol, Ra es el dios sol. Es la misma leyenda, pero con nombres distintos. La leyenda de Ninro y la familia en Egipto. Y era hija de Potifera, el sacerdote de On. El nombre Potifera quiere decir aquel a quien Ra, el dios sol, ha dado. En la antigüedad, la ciudad On, conocida como Heliópolis, a unos 16 kilómetros al noreste del Cairo moderno, fue el sitio de uno de los templos más importantes de Egipto al dios Sol. Es interesante hacer notar que Jeremías profetiza su destrucción en tiempo de Nabucodonosor. Luego diles al pueblo de Judá, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Les aseguro que traeré a mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia, aquí a Egipto. Estableceré su trono sobre estas piedras que he escondido. Sobre ellas extenderá su dosel real y cuando venga destruirá la tierra de Egipto. Traerá muerte a los destinados a la muerte, cautiverio a los destinados al cautiverio y guerra a los destinados a la guerra. Prenderá fuego a los templos de los dioses egipcios, quemará los templos y se llevará los ídolos como botín. Limpiará la tierra de Egipto como un pastor que limpia de pulga su capa, pero él saldrá ileso. Derribará las columnas sagradas que están en el templo al sol en Egipto y reducirá a cenizas los templos de los dioses de Egipto. Jeremías 43, 10 al 13, según la Nueva Traducción Viviente. Este templo fue construido en honor al dios Ra en la ciudad de On. Entonces José se hizo cargo de toda la tierra de Egipto. No se sabe con precisión si Asenat, la esposa de José, era egipcia o era de la descendencia de Jacob por parte de Dina, producto de la violación de Siquem. La tradición judía se mueve entre estas dos opciones. Lo que sí es de resaltar es la fidelidad de José al único Dios verdadero, pues no se dejó influenciar por la cultura religiosa egipcia. Cambiaron su nombre, le dieron una esposa egipcia con un nombre que le recordaba a ella que pertenecía a la diosa Neit, hija de un sacerdote que ejercía sus funciones en el templo del dios Ra. Toda una idiosincrasia, toda una cultura religiosa egipcia sobre José, pero José siempre mantuvo su fidelidad al único Dios verdadero. Asenat y José tuvieron dos hijos, Manasés y Efraín. Durante este tiempo, antes del primer año de hambre, les nacieron dos hijos a José,
y su esposa Asenat, hija de Potifera, el sacerdote de On. Sus hijos, y esto vale la pena resaltarlo, no llevaron nombres egipcios. José no se dejó llevar ni por la mujer ni por el suegro. Fue José el que se encargó de nombrarlos, recordando de esa manera lo que hasta ahora había sido su vida. José llamó a su hijo mayor Manasés porque dijo: Dios me hizo olvidar todas mis angustias y a todo lo de la familia de mi padre. Y José llamó a su segundo hijo Efraín porque dijo: Dios me hizo fructífero en esta tierra de mi aflicción. Ambos nombres le recordaban lo que el único Dios verdadero había hecho por su persona. Ahora bien, ya hemos hablado acerca del faraón que gobernó en la época de José y lo condescendiente que fue con José. Y ese faraón se llamaba Sesostris II. Este es el faraón asociado a los tiempos de José, cuando vino el tiempo de hambruna. Y la Biblia nos describe la maravillosa historia de José y el reencuentro con su familia. La historia nos relata lo siguiente. A diferencia de su sucesor, el faraón Sesostris II mantuvo buenas relaciones con varios monarcas locales. Los influyentes gobernadores provinciales de Egipto, que en esta época eran casi tan poderosos como el propio faraón. Senusert II o Sesostris II destinó grandes recursos a la región del oasis de El Fayún, ordenando emprender los trabajos de un amplio sistema de irrigación, desde el actual Bac Yusuf, canal de José, al lago Biket Karun, mediante la construcción de un dique en el Lajum y una extensa red de canales de riego. El propósito de su gran proyecto era conseguir aumentar la superficie de tierras cultivables en la región. Esto lo tomé del internet. Fíjense que cuando José les dice al faraón que iban a venir 7 años de abundancia y 7 años de hambruna, es donde sucede que Sesostris II deja a José como el segundo del imperio, que fuera el que administrara todo lo concerniente a lo económico y lo que iba a suceder en Egipto, y permitió que José pudiera emprender un trabajo amplio de un sistema de irrigación, luego lo llamaron el Canal de José, para aprovechar al río Nilo para aumentar la superficie de tierras cultivables en la región. De esa manera lograron almacenar suficiente grano para los 7 años de hambruna que se iban a aproximar tanto en Egipto como en las tierras adyacentes. Todos conocemos la historia de José, todos conocemos cuando Jacob envía a sus hijos a buscar grano en la tierra de Egipto y el reencuentro familiar que hubo. Luego Jacob y sus hijos fueron a vivir a Egipto. Faraón, Sesostris II, recibe la bendición de parte de Jacob. Génesis 47, versículos 7 y 11. Así que en total habían 70 miembros de la familia de Jacob en la tierra de Egipto. Todos ellos emigraron de Canaán a la tierra de Egipto. Dios le dijo a Jacob: yo soy Dios, el Dios de tu padre, dijo la voz. No tengas temor de descender a Egipto, porque allí haré de tu familia una gran nación. Génesis 46, 3, nueva traducción viviente, corroborando y confirmando la promesa hecha a Abraham. En total, Jacob tuvo 70 descendientes en Egipto, incluido José, quien ya se encontraba allí. Con el tiempo, José y sus hermanos murieron y toda esa generación llegó a su fin. Pero sus descendientes, los israelitas, tuvieron muchos hijos y nietos. De hecho, se multiplicaron tanto que llegaron a ser sumamente poderosos y llenaron todo el territorio. Éxodo capítulo 1, versículos 5 al 7.
Ahora nos ubicamos en el Imperio Nuevo, que abarcó desde el 1650 hasta el 525 a.C. No vamos ahorita a ocupar todo este lapso de la historia. Es la época de las dinastías decimoctava y vigésima, siendo Seti I, Tutankamón y Ramsés II los faraones más importantes en este periodo. Tiempo después subió al poder de Egipto un nuevo rey que no conocía nada de José ni de sus hechos. Éxodo 1:8, nueva traducción viviente. A veces leemos esto de una manera tan rápida que no consideramos el tiempo que abarcó. Sesostris II, que fue el faraón en los tiempos de José, pertenecía a la 12ª dinastía. Ahora nos encontramos en la 18ª dinastía. Pasó la 13ª, la 14ª, la 15ª, la 16ª, la 17ª. Y cada dinastía tenía por lo menos unos 10 faraones. O sea que estamos hablando de aproximadamente 70 faraones después. Por eso la Biblia dice tiempo después. Ese tiempo después es largo. Tiempo después subió al poder de Egipto un nuevo rey. 5 siglos después, que no conocía nada de José ni de sus hechos. Vale también la pena destacar que cuando Sesostris II y José, en la 12ª dinastía, fue cuando gobernaron los Hicsos, que eran semitas y tenían una relación muy especial con Abraham, con Jacob y con José, pues también ellos eran descendientes de Sem. El faraón del cual va a hablar ahorita la Biblia, en el tiempo que vamos a abarcar, no conocía nada de José ni de sus hechos. Y ya era un faraón que no tenía que ver nada con los Hicsos, que habían sido expulsados siglos antes. Y eran un faraón que le tenía idea a los semitas. Recuerden que los faraones eran descendientes de los camitas. Por eso es que cuando ven que este pueblo hebreo está creciendo de una manera, multiplicándose de una manera maravillosa, va a hacer lo que relata las Escrituras. Como dije hace un momento, es probable que el nuevo rey apunte hacia la revolución que sacó a los Hicsos semitas de Egipto y que restauró a los gobernantes nativos. Es probable que los faraones de la esclavitud y del éxodo fueron Seti I, Ramsés II y Meneptah, que fueron todos los reyes de la 19ª dinastía. Seti I fue un faraón egipcio, hijo de Ramsés I. Fue el segundo faraón de la 19ª dinastía. Su reinado se extendió desde el año 1318 aproximadamente, y José es del año 1706, pueden sacar cuentas, hasta su fallecimiento en el año 1298. A su muerte le sucedió en el trono su hijo Ramsés II. Seti I se alarmó por el rápido aumento de la población de los hebreos y se acordó de la invasión y prolongada usurpación por parte de los Hicsos. Por ello, resolvió romper el espíritu de los hebreos. Les vuelvo a recordar que los Hicsos eran descendientes de los semitas, al igual que los hebreos. Muchos siglos antes, unos 600, unos 6 o 7 siglos antes, habían sido invadidos por los semitas. Y quizás Seti I recordó la invasión y la prolongada usurpación por parte de los Hicsos, que eran semitas. Por ello resolvió romper el espíritu de los hebreos. Estos eran semitas igual que aquellos. Estos van a venir a hacernos lo mismo. Van a venir a invadirnos y apoderarse de nuestro imperio, pensaría Seti I. El rey le dijo a su pueblo: miren, el pueblo de Israel ahora es más numeroso y más fuerte que nosotros. Tenemos que idear un plan para evitar que los israelitas sigan multiplicándose. Si no hacemos nada y estalla una guerra, se aliarán con nuestros enemigos, pelearán contra nosotros y luego se escaparán del reino, recordando que sus enemigos eran los semitas, los Hicsos. El plan del faraón consistió en: 1. Los egipcios esclavizaron a los israelitas y les pusieron capataces despiadados a fin de subyugarlos por medio de trabajos forzados. Los obligaron a construir las ciudades de Pitón y Ramsés como centros de almacenamiento para el rey. Éxodo 1:11. 2. Sin embargo, cuanto más los oprimían,
Más los israelitas se multiplicaban y se esparcían, y tanto más se alarmaban los egipcios. Por eso los egipcios los hacían trabajar sin compasión. Les amargaban la vida forzándolos a hacer mezcla, a fabricar ladrillos y a hacer todo el trabajo del campo. Además eran crueles en todas sus exigencias. Éxodo 1, 12 al 14. 3. Después el faraón rey de Egipto dio la siguiente orden a las parteras hebreas Cifra y Puá. Cuando ayuden a las mujeres hebreas en el parto, presten mucha atención durante el alumbramiento. Si el bebé es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla vivir. Sin embargo, como las parteras temían a Dios, se negaron a obedecer las órdenes del rey y también dejaron vivir a los varoncitos. Entonces el rey de Egipto mandó a llamar a las parteras. ¿Por qué hicieron esto?, les preguntó. ¿Por qué dejaron con vida a los varones? Las mujeres hebreas no son como las egipcias, contestaron ellas. Son más vigorosas y dan a luz con tanta rapidez que siempre llegamos tarde. Éxodo 1, 15 al 19. Por eso Dios bendijo a las parteras hebreas. 4. Entonces el faraón dio la siguiente orden a todo su pueblo. Tiren al río Nilo a todo niño hebreo recién nacido, pero a las niñas pueden dejarlas con vida. Recordemos que los egipcios tenían a Canún como el dios del Nilo, como el dios de las aguas. La orden de Faraón de arrojar al río Nilo a todo niño hebreo recién nacido era un sacrificio para el dios Canún. Y en ese tiempo nace Moisés, bajo el gobierno de Seti I. Éxodo 2, 1 al 9 nos describe la maravillosa historia y la sabiduría dada por Dios a la madre de Moisés para que ella fuese la encargada de cuidar y amamantar a su propio hijo en el palacio de Seti I y bajo la protección de su hija. Años más tarde, cuando Moisés creció, cuando el niño creció, ella se lo devolvió a la hija del faraón, quien lo adoptó como su propio hijo y lo llamó Moisés, pues explicó, lo saqué del agua. 40 años de educación egipcia tuvo Moisés. Él era el nieto de Seti I y era hermano de Ramsés II, quien pronto sería el próximo faraón. Contrario a José, a Moisés le tocó mantener su nacionalidad en oculto y aprender toda la cultura y religiosidad del pueblo egipcio. Siglos posteriores, a Daniel le iba a tocar de igual manera aprender toda la cultura y religiosidad, no del pueblo egipcio, pero sí del pueblo babilónico. Moisés creía en el Dios verdadero, gracias a la educación de su madre. También conocía la gran cantidad de dioses egipcios. Sufría al ver el maltrato de su pueblo. Muchos años después, cuando ya era adulto, Moisés salió a visitar a los de su propio pueblo, a los hebreos, y vio con cuánta dureza los obligaban a trabajar. Durante su visita, vio que un egipcio golpeaba a uno de sus compatriotas hebreos. Entonces Moisés miró a todos lados para asegurarse de que nadie lo observaba y mató al egipcio y escondió el cuerpo en la arena. Éxodo 2, 11 al 12, en la Nueva Traducción Viviente. Muchos años después, probablemente Ramsés II ya había subido al trono. Esta acción de Moisés no fue cuestión de un arrebato. Ya Moisés había decidido en su corazón renunciar a su puesto en el palacio real. Nos dice Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 26. Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Es interesante cómo el autor de Hebreos dice que consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo. Y se puede preguntar, ¿por qué por causa de Cristo? Si estamos hablando de la época patriarcal, porque del pueblo hebreo, porque de la simiente de Abraham, Isaac,
Jacob iba a venir, el que iba a bendecir todas las familias de la tierra, el Cristo. Dice Hechos 7, 23 al 25, cuando Esteban está contando la historia del pueblo hebreo. Cierto día, cuando Moisés tenía 40 años, decidió visitar a sus parientes, el pueblo de Israel. Vio que un egipcio maltrataba a un israelita. Entonces Moisés salió en defensa del hombre y mató al egipcio para vengarlo. Moisés supuso que sus compatriotas israelitas se darían cuenta de que Dios lo había enviado para rescatarlos, pero no fue así. Esto es lo que nos dice la palabra inspirada de lo que estaba pensando Moisés y haciendo Moisés cuando decidió matar al egipcio. Sigue narrando la historia de Éxodo, el capítulo 2, versículos 13 al 15. Al día siguiente, cuando Moisés salió de nuevo a visitar a los de su pueblo, vio a dos hebreos peleando. ¿Por qué le pegas a tu amigo?, le preguntó Moisés al que había empezado la pelea. El hombre le contestó: ¿quién te nombró para ser nuestro príncipe y juez? ¿Vas a matarme como mataste ayer al egipcio? Entonces Moisés se asustó y pensó: todos saben lo que hice. Efectivamente, el faraón se enteró de lo que había ocurrido y trató de matar a Moisés, pero él huyó del faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián. Cuando Moisés llegó a Madián, se sentó junto a un pozo. ¿Qué faraón era este? Todavía era Seti I. Dejemos a Moisés en Madián y regresemos al palacio de faraón Seti I. Con el paso de los años, el rey de Egipto, Seti I, murió, pero los israelitas seguían gimiendo bajo el peso de la esclavitud. Clamaron por ayuda y su clamor subió hasta Dios. Ahora viene el gobierno de Ramsés II. Murió Seti I, ahora recibe su hijo, Ramsés II. Ramsés significa engendrado por Ra. Todos los nombres tenían un significado especial. Ramsés, engendrado por Ra. Moisés, salvado por el agua. Ramsés, cuando tenía 14 años, fue nombrado príncipe regente por su padre Seti I, y se cree que accedió al trono al final de su adolescencia, dando inicio a un reinado que duraría desde 1279 a 1213 a.C. La primera parte de su extenso reinado estuvo enfocada en la construcción de ciudades, templos y monumentos. Fundó la ciudad de Pi-Ramsés en el delta del Nilo y desde allí lanzó sus campañas militares en Siria, tomado del Wikipedia. Ramsés II, hermano putativo de Moisés, es el faraón con el que éste se enfrentará, siendo herramienta del Dios Todopoderoso para liberar a su pueblo de la esclavitud egipcia. Ramsés II engendró 152 hijos. Éxodo capítulo 2, versículos 24 al 25, dice que Dios oyó sus gemidos y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Miró desde lo alto a los hijos de Israel y supo que ya había llegado el momento de actuar. Entonces tenemos Gosén, donde se establecieron los israelitas; Memphis, la capital de Egipto, donde José sirvió a Faraón; Tebas, que actualmente es Luxor, capital de Egipto a final del Imperio Medio, luego fue mudada por Ramsés II a la ciudad que construyó; Ramsés o Pi-Ramsés, es decir, la casa del dominio de Ramsés, grande en victorias, fue la nueva capital de Egipto construida por el faraón Ramsés II de la 19ª dinastía de Egipto. Ramsés el Grande, que reinó desde 1279 hasta 1213, en lo que es ahora la moderna ciudad de Cantir, cerca del antiguo sitio de Avaris en el delta oriental del Nilo. Tenemos la otra ciudad, Ptah-Ramsés, ciudades construidas por los hebreos como centro de almacenamiento para el rey. Y aquí tenemos a Madián. 40 años de Moisés en el desierto. Habíamos dejado a Moisés en Madián, la ciudad que acabo de señalar. Moisés se casó con Séfora, hija de Reuel, también conocido como Jetró, y tuvo un hijo llamado Gersón. Reuel o Jetró era sacerdote en Madián. Los madianitas eran descendientes de Abraham por Sétura, según Génesis capítulo 25, versículo 2. Se habían asociado con los ismaelitas y fueron los que compraron a José y lo vendieron a Potifar. Los madianitas eran politeístas. Por lo tanto,
Jetro era sacerdote de un dios madianita. Con el tiempo, sabemos que Jetro reconoció que Jehová era superior a todos los dioses que él conocía y se convirtió al único Dios verdadero. Alabado sea el Señor, exclamó Jetro, pues lo rescató de los egipcios y del faraón. Así es, rescató a Israel del poder de Egipto. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los demás dioses, porque rescató a su pueblo de la opresión de los egipcios arrogantes. Luego Jetro, el suegro de Moisés, presentó una ofrenda quemada y sacrificio ante Dios. Aarón y todos los ancianos de Israel lo acompañaron a comer lo que fue ofrecido en sacrificio, en presencia de Dios. Éxodo 18, 10 al 12. Es interesante saber que el poder mostrado por Dios ante todos los dioses egipcios, como lo veremos en la próxima lección, redundó no solamente en la liberación del pueblo de Israel, sino en la conversión de Jetro. Moisés estuvo 40 años en Egipto conociendo cómo ser un líder y 40 años en Madián aprendiendo a ser pastor. No todo líder es pastor, ni todo pastor es un líder. En la próxima lección vamos a estudiar el llamado de Dios a Moisés y la salida del pueblo hebreo de Egipto. La era patriarcal, parte 3. Que Dios le bendiga grandemente.